Crimen y castigo. Autor: Fyodor Dostoyevsky. Narrado por Wolfie el Curioso. Parte 2. La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión, ya había tornado una decisión irrevocable: ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. Al demonio ese señor Lujine. La cosa no puede estar más clara, pensaba, sonriendo con aire triunfal y malicioso, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, Dunia, no conseguiréis engañarme. Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. Claro que no me lo han pedido. Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto alegan. Piotr Petrovich está siempre tan ocupado que solo puede casarse a toda velocidad, como un ferrocarril en marcha. No, Dunetka, lo veo todo claro, sé muy bien qué cosas son esas que me tienes que decir, y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación, y lo que confiaste, arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida del Gólgota es dura, muy dura. Decís que el asunto está definitivamente concertado. Tú, Avdotia Romanovna, has decidido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital, que ha amasado ya cierta fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en 2 departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá, y, según Dunetka, parece un hombre bueno. Este parece es lo mejor. Dunetka se casa impulsada por esta simple apariencia. Magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Lujine? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto han sido francas una con otra aquel día decisivo, aquella noche y después de aquella noche. Hablarían claramente o comprenderían las dos, sin necesidad de decírselo, que tanto una como otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles. Me inclino por esta última hipótesis, es la que la carta deja entrever. A mamá le pareció un poco seco, y la pobre mujer, en su ingenuidad, se apresuró a decírselo a Dunia. Y Dunia, naturalmente, se enfadó y respondió con cierta brusquedad. Es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá, quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida? ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. Oh mamá. Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Lujine, estaba seguro de que lo habría matado. Cierto, prosiguió, cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación, cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo largo tiempo y de cerca, pero el carácter del señor Lujine es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios y eso de que parece bueno. Vaya, sí lo es. Encargarse de los gastos de transporte del equipaje. Incluso el gran baúl. ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia, total, de la casa a la estación solo hay 90 verstas. Después se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer 1 millar de verstas. Esto me parece muy natural porque cada cual procede de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Lujine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no?
Sin embargo, ¿no se ha enterado usted de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje? Sin duda, usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias con otra persona y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal, por partes iguales, los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro, los billetes son bastante más caros que el transporte del equipaje y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas. Cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía. Porque lo peor de todo no es la cicatería, la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre, sino el carácter general del asunto. Su proceder da una idea de lo que será el marido, una idea clara. Como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana. ¿Con qué llegará a Petersburgo? Con 3 rublos, o 2 pequeños billetes como los que mencionaba el otro día la vieja usurera. ¿Cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues es el caso que ha visto ya, por ciertos indicios, que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabrita que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niegue a reconocerlo con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos. ¿Pero con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los 120 rublos de la pensión, de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños, pero yo sé que esto no añade más de 20 rublos al año a los 120 de la pensión, lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lujine. Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará que lo acepten. Sí, esto es muy propio de 2 almas románticas y hermosas. Os presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real y no quieren ver más que el bien, nunca el mal, aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla, no quieren llamar a las cosas por su nombre por adelantado, la sola idea de hacerlo les resulta insoportable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Lujine está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirá en la boda, no me cabe duda. En fin, que se vaya al demonio. Esto tiene un pase en mamá que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunetka. Tenías casi 20 años cuando te vi por última vez, y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunetka posee tal entereza que es capaz de soportarlo todo. Esto ya lo sabía yo, hace 2 años y medio que sé que Dunetka es capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya podido soportar al señor Svidrigailov y todas las complicaciones que este hombre le ha ocasionado demuestra que, en efecto, es una mujer de gran entereza. Y ahora se imagina, lo mismo que mamá, que podrá soportar igualmente a ese señor Lujine que sustenta la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone, es un detalle que no hay que olvidar, en su primera entrevista. Admitamos que las palabras se le han escapado, a pesar de ser un hombre razonable, seguramente no se le escaparon, ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever así en las explicaciones que se apresuró a dar. ¿Pero qué se propone Dunia? Se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él, si se casa. Sin embargo, es una mujer que viviría de pan duro y agua, antes que vender su alma y su libertad moral.
no las sacrificaría a las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo, y mucho menos, naturalmente, por el señor Lugine. No, la Dunia que yo conozco es distinta a la de la carta, y estoy seguro de que no ha cambiado. En verdad, su vida era dura en casa de Svidrigailov, no es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por 200 rublos al año, pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico que envilecerse y perder la dignidad encadenando su vida por cuestiones de interés con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común. Aunque el señor Lugine estuviera hecho de oro puro y brillantes, Dunia no se avendría a ser su concubina legítima. ¿Por qué, pues, lo ha aceptado? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara, ella no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro, se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio, se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto, incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una casuística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia del fin justifica nuestro proceder. Así somos. La cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov, él ocupa el primer plano. Cómo proporcionarle la felicidad, permitirle continuar los estudios universitarios, asociarlo con un hombre bien situado, asegurar su porvenir. Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores, e incluso puede terminar su vida en plena celebridad. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea una Dunia? Oh adorados e injustos seres. Aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonetka, Sonetka Marmeladova, la eterna Sonetka que durará tanto como el mundo. Pero habéis medido bien la magnitud del sacrificio. ¿Sabéis lo que significa? No es demasiado duro para vosotras. Es sutil, es razonable. Has de saber, Dunetka, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lugine. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurrirá si, además de no haber amor, tampoco hay estimación? Pues, por el contrario, ya existe la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? Habrá que conservar la limpieza. Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que esta limpieza significa? Sabéis que para Lugine esta limpieza no difiere en nada de la de Sonetka. E incluso es peor, pues, bien mirado, en tu caso, Dunetka, hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin, mientras que en el caso de Sonetka se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara, Dunetka, muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas, si te arrepientes de lo que has hecho? Entonces todo serán lágrimas derramadas en secreto, maldiciones y una amargura infinita, porque, en fin de cuentas, tú no eres una Marfa Petrovna. ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ya se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Porque, en realidad, no habéis pensado en mí. Porque, yo no quiero vuestro sacrificio, Dunetka, no lo quiero, mamá. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No, no lo consentiré. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. Dices que la boda no se celebrará, pero ¿qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás? Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir, pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado
Ya sabemos lo que eso significa, no son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo, no comprendes. ¿Y qué es lo que haces? Las arruinas, pues si te han podido mandar dinero ha sido porque una ha pedido un préstamo sobre su pensión y la otra un anticipo en sus honorarios. ¿Cómo las librarás de los Atanasio Ivanovich y de los Svidrigailov, tú, futuro millonario de imaginación, Zeus de fantasía que te irrogas el derecho de disponer de su destino? En 10 años tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista haciendo labores y llorando, y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarte lo que será tu hermana dentro de 10 años o en el transcurso de estos 10 años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose estas preguntas y, al mismo tiempo, experimentaba una especie de placer. No podían sorprenderle, porque no eran nuevas para él, eran viejas cuestiones familiares que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones. Hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego había ido creciendo, amasándose, desarrollándose, y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación que le atormentaba sin descanso y le exigía imperiosamente una respuesta. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, exclamó en una especie de delirio. Aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente el derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente, porque todo hombre debe tener un lugar a donde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro. Pero no era la vuelta de este pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la del día anterior, idéntica a la de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza, una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en torno de él como si busquéis algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el Boulevard K, y el banco se ofreció a sus ojos, a unos 100 pasos de distancia. Aceleró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos cuando advirtió que a unos 20 pasos delante de él había una mujer a la que empezó por no prestar más atención que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Incluso se había acostumbrado a ir por la calle sin ver nada. Pero en aquella mujer había algo extraño que sorprendía desde el primer momento, y poco a poco se fue captando la atención de Raskolnikov. Al principio, esto ocurrió contra su voluntad e incluso le puso de mal humor, pero enseguida la impresión que le había dominado empezó a cobrar una fuerza creciente. De súbito le acometió el deseo de descubrir lo que hacía tan extraña a aquella mujer.
Desde luego, a juzgar por las apariencias, debía de ser una muchacha, una adolescente. Iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla, a pesar del fuerte sol, y sin guantes, y balanceaba grotescamente los brazos al andar. Llevaba un ligero vestido de seda, mal ajustado al cuerpo, abrochado a medias y con un desgarrón en lo alto de la falda, en el talle. Un jirón de tela ondulaba a su espalda. Llevaba sobre los hombros una pañoleta y avanzaba con paso inseguro y vacilante. Este encuentro acabó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Alcanzó a la muchacha cuando llegaron al banco, donde ella, más que sentarse, se dejó caer y, echando la cabeza hacia atrás, cerró los ojos como si estuviera rendida de fatiga. Al observarla de cerca, advirtió que su estado obedecía a un exceso de alcohol. Esto era tan extraño que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se habría equivocado. Estaba viendo una carita casi infantil, de unos 16 años, tal vez 15, una carita orlada de cabellos rubios, bonita pero algo hinchada y congestionada. La chiquilla parecía estar por completo inconsciente, había cruzado las piernas, adoptando una actitud desvergonzada, y todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle. Raskolnikov no se sentó, pero tampoco quería marcharse. Permanecía de pie ante ella, indeciso. Aquel bulevar, poco frecuentado siempre, estaba completamente desierto a aquella hora, alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, a unos cuantos pasos de allí, en el borde de la calzada, había un hombre que parecía sentir un vivo deseo de acercarse a la muchacha por un motivo u otro. Sin duda había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido, pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Dirigía al joven miradas furiosas, aunque a hurtadillas, de modo que Raskolnikov no se dio cuenta, y esperaba con impaciencia el momento en que el desarrapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba perfectamente claro. Aquel señor era un hombre de unos 30 años, bien vestido, grueso y fuerte, de tez roja y boca pequeña y encarnada, coronada por un fino bigote. Al verle, Raskolnikov experimentó una violenta cólera. De súbito le acometió el deseo de insultar a aquel fatuo. «Diga, Svidrigailov, ¿qué busca usted aquí?», exclamó cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. «¿Qué significa esto?», exclamó el interpelado con arrogancia, frunciendo las cejas y mientras su semblante adquiría una expresión de asombro y disgusto. «Largo de aquí, esto es lo que significa». «¿Cómo te atreves, miserable?». Levantó su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados, sin pensar en que su adversario podía deshacerse sin dificultad de dos hombres como él. Pero en este momento alguien le sujetó fuertemente por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos rivales. «Calma, señores, no se admiten riñas en los lugares públicos», y preguntó a Raskolnikov, al reparar en su destrozado traje. «¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llama?». Raskolnikov lo examinó atentamente. El policía tenía una noble cara de soldado y lucía mostachos y grandes patillas. Su mirada parecía llena de inteligencia. «Precisamente es usted el hombre que necesito», gritó el joven cogiéndole del brazo. «Soy Raskolnikov, antiguo estudiante. Digo que lo necesito por usted», añadió dirigiéndose al otro. «Venga, guardia, quiero que vea una cosa». Y sin soltar el brazo del policía lo condujo al banco. «Venga, mire, está completamente embriagada. Hace un momento se paseaba por el bulevar. Sabe Dios lo que será, pero desde luego, no tiene aspecto de mujer alegre profesional. Yo creo que la han hecho beber y se han aprovechado de su embriaguez para abusar de ella. ¿Comprende usted? Después la han dejado libre en este estado. Observe que sus ropas están desgarradas y mal puestas. No se ha vestido ella misma, sino que la han vestido.
Esto es obra de unas manos inexpertas, de unas manos de hombre, se ve claramente. Y ahora mire para ese lado. Ese señor con el que he estado a punto de llegar a las manos hace un momento es un desconocido para mí, es la primera vez que le veo. Él la ha visto como yo, hace unos instantes, en su camino, se ha dado cuenta de que estaba bebida, inconsciente, y ha sentido un vivo deseo de acercarse a ella y, aprovechándose de su estado, llevársela Dios sabe a dónde. Estoy seguro de no equivocarme. No me equivoco, créame. He visto cómo la acechaba. Yo he desbaratado sus planes y ahora solo espera que me vaya. Mire, se ha retirado un poco y, para disimular, está haciendo un cigarrillo. ¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? Piense a ver si se le ocurre algo. El agente comprendió al punto la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista, pero había que conocerlos de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión. «¡Qué pena!», exclamó, sacudiendo la cabeza. «Es una niña. Le han tendido un lazo, no cabe duda. Oiga, señorita, ¿dónde vive?». La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar sus preguntas. «Oiga, guardia», dijo Raskolnikov, buscando en sus bolsillos de donde extrajo 20 kopecks. «Aquí tiene dinero. Tome un coche y llévela a su casa. Si pudiéramos averiguar su dirección». «Señorita», volvió a decir el agente, cogiendo el dinero, «voy a parar un coche y la acompañaré a su casa». «¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive? Dejadme en paz». «¡Qué pelmas!», exclamó la muchacha, repitiendo el gesto de rechazar a alguien. «Es lamentable, qué vergüenza», se dolió el agente, sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche, de piedad y de indignación. «Ahí está la dificultad», añadió, dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba a abajo. Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero. «¿La ha encontrado usted lejos de aquí?», le preguntó. «Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar. Se tambaleaba y, apenas ha llegado al banco, se ha dejado caer». «Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, señor. Tan joven, y ya bebida. No cabe duda de que la han engañado. Mire, sus ropas están llenas de desgarrones. Ah, cuánto vicio hay hoy por el mundo. A lo mejor es hija de casa noble venida a menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia». De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. «Lo más importante», exclamó Raskolnikov, agitado, «lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez, sus pretensiones son claras como el agua. Mírelo, el muy granuja no se va». Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar de la cólera, pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente una docena de pasos y se detuvo de nuevo. «No permitir que caiga en sus manos», repitió el agente, pensativo. «Desde luego, eso se podría conseguir. Pero tenemos que averiguar su dirección. De lo contrario, oiga, señorita, dígame». Se había inclinado de nuevo sobre ella. De súbito, la muchacha abrió los ojos por completo, miró a los dos hombres atentamente y, como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro, se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido. «Los muy insolentes», murmuró. «No me los puedo quitar de encima». Y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido y todavía inseguro.
El elegante desconocido continuó la persecución, pero por el otro lado de la calzada y sin perderla de vista. «No se inquiete», dijo resueltamente el policía, ajustando su paso al de la muchacha, «ese hombre no la molestará». «Ah, cuánto vicio hay por el mundo», repitió, y lanzó un suspiro. En ese momento, Raskolnikov se sintió asaltado por un impulso incomprensible. «Oiga», gritó al noble bigotudo. El policía se volvió. «Déjela. A usted que, deje que se divierta», y señalaba al perseguidor. «A usted que». El agente no comprendía. Le miraba con los ojos muy abiertos. Raskolnikov se echó a reír. «Bah», exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso. Y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Raskolnikov por un loco o por algo peor. Cuando el joven se vio solo se dijo, indignado: «Se lleva mis 20 kopecks. Ahora hará que el otro le pague también y le dejará la muchacha, así terminará la cosa. ¿Quién me ha mandado meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Solo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me he atrevido a dar esos 20 kopecks. Como si fueran míos». A pesar de estas extrañas palabras tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otra parte, pensar, fuera en lo que fuere, era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse, después despertar y empezar una nueva vida. «Pobre muchacha», se dijo mirando el pico del banco donde había estado sentada. «Cuando vuelva en sí, llorará y su madre se enterará de todo. Primero, su madre le pegará, después la azotará cruelmente, como a un servil, y acto seguido, a lo mejor, la echará a la calle. Aunque no la eche, una Daria Franchevna cualquiera acabará por olfatear la presa, y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro. Después el hospital, así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente, y después, otra vez al hospital, 2 o 3 años de esta vida, y ya es un ser acabado, sí, a los 18 o 19 años, ya es una mujer agotada. ¿Cuántas he visto así? ¿Cuántas han llegado a eso? Sí, todas empiezan como esta. Pero, ¿qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año a de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde, en el infierno, sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento. ¿Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas emplea la gente? Un tanto por ciento, no hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría, la preocupación sería mayor. Y si Dunechka se viera englobada en este tanto por ciento, si no el año que corre, el que viene. Pero, a todo esto, ¿a dónde voy?, pensó de súbito. Qué raro, yo he salido de casa para ir a alguna parte, apenas he terminado de leer, he salido para... Ahora me acuerdo, iba a Vasilievsky Ostrov, a casa de Rasumikine. ¿Pero para qué? ¿A santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Rasumikine? ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ni él mismo comprendía sus actos. Rasumikine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov, cuando estudiaba, vivía aparte de los demás alumnos, aislado, sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte en las reuniones, en las polémicas ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor que le había atraído la admiración de todos, pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo, y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto.
Algunos de sus compañeros juzgaban que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikine. Por lo menos, se mostraba con el más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikine de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva, era alto y delgado, de cabello negro, e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveradas cuando se presentaba la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo 1,90 de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables, otras mostraba una prudencia ejemplar. Rasumikine tenía otra característica notable: ninguna contrariedad le turbaba, ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio a otro de ganarse la vida. Conocía infinidad de lugares donde procurarse dinero, trabajando, naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego, y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto, y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria. Hacía 4 meses que Raskolnikov no había ido a casa de Rasumikine. Y Rasumikine ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hacía unos 2 meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumikine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle. No hace mucho, pensó, me propuse, en efecto, ir a pedir a Rasumikine que me proporcionara trabajo, lecciones a otra cosa cualquiera, pero ahora ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos kopecks, si tiene alguno, de modo que yo no pueda comprarme unas botas y adecentar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar lecciones. Pero ¿qué haré después con unos cuantos kopecks? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Rasumikine. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Rasumikine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba afanosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anodino. Se puede admitir que me haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Rasumikine, que en él podía hallar la solución de todos mis graves problemas, se preguntó sorprendido. Reflexionaba, se frotaba la frente. Y he aquí que de pronto, cosa inexplicable, después de estar torturándose la mente durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. Iré a casa de Rasumikine, se dijo entonces con toda calma, como el que ha tomado una resolución irrevocable. Iré a casa de Rasumikine, cierto, pero no ahora, iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí. Repentinamente, Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho, se dijo con un sobresalto. Pero este hecho se llevará a cabo, se realizará verdaderamente. Se levantó del banco y echó a andar con paso rápido. Casi corría, con la intención de volver a su casa. Pero al pensar en su habitación experimentó una impresión desagradable.
Era en su habitación, en aquel miserable tabuco donde había madurado la cosa hacía ya más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él. Se estremecía. Tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Cediendo a una especie de necesidad interior y casi inconsciente, hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía, con objeto de librarse de sus pensamientos, pero el empeño fue vano, a cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilievsky, llegó ante el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente. No se veía ni una sola taberna. Pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, que otra vez cayó en un malestar enfermizo. A veces se detenía ante alguno de aquellos chalés graciosamente incrustados en la verde vegetación. Miraba por la verja y veía a lo lejos, en balcones y terrazas, mujeres elegantemente compuestas y niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente sus miradas, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas, magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido. De pronto se detuvo y contó su dinero. Le quedaban 30 kopecks, 20 al agente de policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que, al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho más bien, notó que estaba hambriento. Entró en el figón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka, y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero, al llegar a la isla Petrovsky, hubo de detenerse, estaba completamente agotado. Salió, pues, del camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto. Los sueños de un hombre enfermo suelen tener una nitidez extraordinaria y se asemejan a la realidad hasta confundirse con ella. Los sucesos que se desarrollan son a veces monstruosos, pero el escenario y toda la trama son tan verosímiles y están llenos de detalles tan imprevistos, tan ingeniosos, tan logrados, que el durmiente no podría imaginar nada semejante estando despierto, aunque fuera un artista de la talla de Pushkin o Turgeniev. Estos sueños no se olvidan con facilidad, sino que dejan una impresión profunda en el desbaratado organismo y el excitado sistema nervioso del enfermo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tiene 7 años y pasea con su padre por los alrededores de la pequeña población, ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso, el paisaje es exactamente igual al que él conserva en la memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que ya había olvidado. El panorama del pueblo se ofrece enteramente a la vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sos blanco en los contornos. Únicamente a lo lejos, en el horizonte, en los confines del cielo, por decirlo así, se ve la mancha oscura de un bosque.
A unos cuantos pasos del último jardín de la población hay una taberna, una gran taberna que impresionaba desagradablemente al niño, e incluso lo atemorizaba cuando pasaba ante ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que vociferaban, reían, se insultaban, cantaban horriblemente, con voces desgarradas, y llegaban muchas veces a las manos. En las cercanías de la taberna vagaban siempre hombres borrachos de caras espantosas. Cuando el niño los veía, se apretaba convulsivamente contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí pasaba un estrecho camino eternamente polvoriento. ¡Qué negro era aquel polvo! El camino era tortuoso y, a unos 300 pasos de la taberna, se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, de cúpula verde. El niño la visitaba 2 veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre, en un plato envuelto con una servilleta, el pastel de los muertos, sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikov adoraba a esta iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos, y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba, la de su hermano menor, muerto a los 6 meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido. Si sabía que había tenido un hermano era porque se lo habían dicho. Y cada vez que iba al cementerio, se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba con respeto y la besaba. Y ahora he aquí el sueño. Va con su padre por el camino que conduce al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos, y toda clase de gente del pueblo. Todos están ebrios, todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, una de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos y que se utilizan para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Raskolnikov se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y recias patas que, con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna, arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres. Pero ahora, cosa extraña, la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lastimosa, uno de esos rocines de aldeano que él ha visto muchas veces arrastrando grandes carretadas de madera o de heno y que los mujiks desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño y lo presenciaba desde la ventana de su casa, de la que su madre se apresuraba a retirarlo. De pronto se oye gran algazara en la taberna, de donde se ve salir, entre cantos y gritos, un grupo de corpulentos mujiks embriagados, luciendo camisas rojas y azules, con la balalaika en la mano y la casaca colgada descuidadamente en el hombro. «Subid, subid todos», grita un hombre todavía joven, de grueso cuello, cara mofletuda y tez de un rojo de zanahoria. «Os llevaré a todos. Subid». Estas palabras provocan exclamaciones y risas. ¿Creéis que podrá con nosotros ese esmirriado rocín? Has perdido la cabeza, Mikolka. Enganchar una bestezuela así a semejante carreta. ¿No os parece, amigos, que ese caballejo tiene lo menos 20 años? Subid, os llevaré a todos, vuelve a gritar Mikolka. Y es el primero que sube a la carreta. Coge las riendas y su corpachón se instala en el pescante. El caballo Bayo, dice a grandes voces, se lo llevó hace poco Matiev, y esta bestezuela es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle, palabra de honor. No se gana el pienso que se come. Ala, subid, lo haré galopar, os aseguro que lo haré galopar.
Empuña el látigo y se dispone, con evidente placer, a fustigar al animalito. Ya lo oís, dice que lo hará galopar. Ánimo y arriba, exclamó una voz burlona entre la multitud. Galopar, hace lo menos 10 meses que este animal no ha galopado. Por lo menos, os llevará a buena marcha. No lo compadezcáis, amigos. Coged cada uno un látigo. Eso, buenos latigazos es lo que necesita esta calamidad. Todos suben a la carreta de Mikolka entre bromas y risas. Ya hay 6 arriba, y todavía queda espacio libre. En vista de ello, hacen subir a una campesina de cara rubicunda, con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas. La muchedumbre que rodea a la carreta ríe también. Y, verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llevar al galope semejante carga? 2 de los jóvenes que están en la carreta se proveen de látigos para ayudar a Mikolka. Se oye el grito de Uarre, y el caballo tira con todas sus fuerzas. Pero no solo no consigue galopar, sino que apenas logra avanzar al paso. Patalea, gime, encorva el lomo bajo la granizada de latigazos. Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir. Mikolka se enfurece y se ensaña en la pobre bestia, obstinado en verla galopar. «Dejadme subir también a mí, hermanos», grita un joven, seducido por el alegre espectáculo. «Sube, subid», grita Mikolka. «Nos llevará a todos. Yo le obligaré a fuerza de golpes. Latigazos, buenos latigazos». La rabia le ciega hasta el punto de que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño. «Papá, papaíto», exclama Rodia. «¿Por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito?» «Vámonos, vámonos», responde el padre. «Están borrachos. Así se divierten, los muy insensatos. Vámonos, no mires». Intenta llevárselo. Pero el niño se desprende de su mano y, fuera de sí, corre hacia la carreta. El pobre animal está ya exhausto. Se detiene, jadeante, luego empieza a tirar nuevamente. Está a punto de caer. «Pegadle hasta eliminarlo», ruge Mikolka. «Eso es lo que hay que hacer. Yo os ayudo». «Tú no eres cristiano, eres un demonio», grita un viejo entre la multitud. Y otra voz añade: «¿Dónde se ha visto enganchar a un animalito así a una carreta como esa?» «Lo vas a eliminar», vocifera un tercero. «Idea al demonio. El animal es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Subid, subid todos. He de hacerlo galopar». De súbito, un coro de carcajadas ahoga la voz de Mikolka. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cocear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría general. En verdad, la cosa no es para menos, Darkoz es un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. 2 mozos se destacan de la masa de espectadores, empuñan cada uno un látigo y empiezan a golpear al pobre animal, uno por la derecha y otro por la izquierda. «Pegadle en el hocico, en los ojos, dadle fuerte en los ojos», vocifera Mikolka. «Cantemos una canción, camaradas», dice una voz en la carreta. «El estribillo tenéis que repetirlo todos». Los mujiks entonan una canción grosera acompañados por un tamboril. El estribillo se silba. La campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos, en los ojos. Llora. El corazón se le contrae. Ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Se retuerce las manos, grita, corre hacia el viejo de barba blanca, que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar. Pero él se escapa y vuelve al lado del caballo, que, aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cocear.
El demonio te lleve, vocifera Mikolka, ciego de ira. Arroja el látigo, se inclina y coge del fondo de la carreta un grueso palo. Sosteniéndolo con las dos manos por un extremo, lo levanta penosamente sobre el lomo de la víctima. «Lo vas a eliminar», grita uno de los espectadores. «Seguro que lo elimina», dice otro. «¿Acaso no es mío?», ruge Mikolka. Y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco. «Sigue, sigue, ¿qué esperas?», gritan varias voces entre la multitud. Mikolka vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae, su cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe, después da un salto y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes encuentra los látigos de sus 6 verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta, de un modo regular. Mikolka se enfurece al ver que no ha podido acabar con el caballo de un solo golpe. «Es duro de pelar», exclama uno de los espectadores. «Ya veréis cómo cae, amigos, ha llegado su última hora», dice otro de los curiosos. «Coge un hacha», sugiere un tercero. «Hay que acabar de una vez». «No decís más que tonterías», brama Mikolka. «Dejadme pasar». Arroja el palo, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y, cuando se pone derecho, se ve en sus manos una barra de hierro. «Cuidado», exclama. Y, con todas sus fuerzas, asesta un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, se abate, intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma como si le hubieran cortado las 4 patas de un solo tajo. «Acabemos con él», ruge Mikolka como un loco, saltando de la carreta. Varios jóvenes, tan borrachos y congestionados como él, se arman de lo primero que encuentran, látigos, palos, estacas, y se arrojan sobre el caballejo agonizante. Mikolka, de pie junto a la víctima, no cesa de golpearla con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y desaparece. «Ya está», dice una voz entre la multitud. Se había empeñado en no galopar. «Es mío», exclama Mikolka con la barra en la mano, enrojecidos los ojos y como lamentándose de no tener otra víctima a la que golpear. «Desde luego, tú no crees en Dios», dicen algunos de los que han presenciado la escena. El pobre niño está fuera de sí. Lanzando un grito, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa, besa sus labios, sus ojos. Luego da un salto y corre hacia Mikolka blandiendo los puños. En este momento lo encuentra su padre, que lo estaba buscando, y se lo lleva. «Ven, ven», le dice. «Vámonos a casa». «Papá, ¿por qué han matado a ese pobre caballito?», gime Rodia. Alteradas por su entrecortada respiración, sus palabras salen como gritos roncos de su contraída garganta. «Están borrachos», responde el padre. «Así se divierten. Pero vámonos, aquí no tenemos nada que hacer». Rodia le rodea con sus brazos. Siente una opresión horrible en el pecho. Hace un esfuerzo por recobrar la respiración, intenta gritar. Se despierta. Raskolnikov se despertó sudoroso, todo su cuerpo estaba húmedo, empapados sus cabellos. Se levantó horrorizado, jadeante. «Bendito sea Dios», exclamó. «No ha sido más que un sueño». Se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente. «¿Pero qué me ocurre? Debo de tener fiebre. Este sueño horrible lo demuestra». Tenía el cuerpo acartonado, en su alma todo era oscuridad y turbación. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos. «Es posible, señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella hasta partirle el cráneo. Es posible que me
Deslice sobre la sangre tibia y viscosa, para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblando, ensangrentado. Es posible, señor. Temblaba como una hoja. Pero ¿a qué pensar en esto?, prosiguió, profundamente sorprendido. Ya estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué, pues, atormentarme así? Ayer mismo, cuando hice el ensayo, comprendí perfectamente que esto era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver e interrogarme? Ayer, cuando bajaba aquella escalera, me decía que el proyecto era vil, horrendo, odioso. Solo de pensar en él me sentía aterrado, con el corazón oprimido. No tendría valor, no lo tendría aunque supiera que mis cálculos son perfectos, que todo el plan forjado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de la aritmética. Nunca tendría valor. ¿Para qué, pues, seguir pensando en ello? Se levantó, lanzó una mirada de asombro en todas direcciones como sorprendido de verse allí, y se dirigió al puente. Estaba pálido y sus ojos brillaban. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar más fácilmente. Notaba que se había librado de la espantosa carga que durante tanto tiempo le había abrumado. Su alma se había aligerado y la paz reinaba en ella. Señor, imploró, indícame el camino que debo seguir y renunciaré a ese maldito sueño. Al pasar por el puente contempló el neva y la puesta del sol, hermosa y flamígera. Pese a su debilidad, no sentía fatiga alguna. Se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón se había reventado de pronto. Se sentía libre. Se había roto el embrujo, la acción del maleficio había cesado. Más adelante, cuando Raskolnikov recordaba este período de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto por minuto, punto por punto, sentía una mezcla de asombro e inquietud supersticiosa ante un detalle que no tenía nada de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino. He aquí el hecho que fue siempre un enigma para él. Porque, aun sintiéndose fatigado, tan extenuado, que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del mercado central, donde no tenía nada que hacer. Desde luego, esta vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que infinidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero ¿por qué aquel encuentro tan importante para él, a la vez que tan casual, que había tenido en la plaza del mercado donde no tenía nada que hacer, se había producido entonces, a aquella hora, en aquel minuto de su vida y en tales circunstancias que todo ello había de ejercer la influencia más grave y decisiva en su destino? Era para creer que el propio destino lo había preparado todo de antemano. Eran cerca de las 9 cuando llegó a la plaza del mercado central. Los vendedores ambulantes, los comerciantes que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas, recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que se dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza, y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas, allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo, sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería expuestos en 2 mesas, carretes de hilo, ovillos de algodón, pañuelos de indiana. También se estaban preparando para marcharse. Su retraso se debía a que se habían entretenido hablando con una conocida que se había acercado al puesto.
Esta conocida era Elizabeth Ivanovna, o Lisbeth como la solían llamar, hermana de Alena Ivanovna, viuda de un registrador, la vieja Alena, la usurera cuya casa había visitado Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth, y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una doncella de 35 años, desgarbada, y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Temblaba ante su hermana mayor que la tenía esclavizada, la hacía trabajar noche y día, e incluso llegaba a pegarle. Plantada ante el comerciante y su esposa, con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Ellos le hablaban con gran animación. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth experimentó un sentimiento extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. Usted y nadie más que usted, Lisbeth Ivanovna, ha de decidir lo que debe hacer, decía el comerciante en voz alta. Venga mañana a eso de las 7. Ellos vendrán también. Mañana, dijo Lisbeth lentamente y con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. «¿Qué miedo le tiene a Alena Ivanovna?», exclamó la esposa del comerciante, que era una mujer de gran desenvoltura y voz chillona. «Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, esa mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana». «Le aconsejo que no diga nada a su hermana», continuó el marido. «Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana tendrá que reconocerlo. Tal vez venga. De 6 a 7, los vendedores enviarán a alguien y usted resolverá. Le daremos una taza de té», prometió la vendedora. «Bien, vendré», repuso Lisbeth, aunque todavía vacilante. Y empezó a despedirse con su calma característica. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y su amiga que no pudo oír ni una palabra más. Había acortado el paso insensiblemente y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer momento había sucedido gradualmente un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado, de súbito y del modo más inesperado, de que al día siguiente, exactamente a las 7, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, habría salido y, por lo tanto, que a las 7 del día siguiente la vieja estaría sola en la casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No intentó razonar, además, no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser, que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más probabilidades de éxito que la que tan inesperadamente acababa de venírsele a las manos. Y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar, sin hacer preguntas sospechosas y arriesgadas, que al día siguiente, a una hora determinada, la vieja contra la que planeaba un atentado estaría completamente sola en su casa. Raskolnikov se enteró algún tiempo después, por pura casualidad, de por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a ir a su casa. El asunto no podía ser más sencillo e inocente. Una familia extranjera venida a menos quería vender varios vestidos. Como esto no podía hacerse con provecho en el mercado, buscaban una vendedora a domicilio. Lisbeth se dedicaba a este trabajo y tenía una clientela numerosa, pues procedía con la mayor honradez, ponía siempre el precio más limitado, de modo que con ella no había lugar a regateos. Hablaba poco y, como ya hemos dicho, era humilde y tímida. Pero, desde hacía algún tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad.
En el asunto que tanto le preocupaba se sentía especialmente inclinado a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas extrañas y misteriosas. El invierno anterior, un estudiante amigo suyo llamado Pokorev le había dado, poco antes de regresar a Kharkov, la dirección de la vieja Elena Ivanovna por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviera necesidad de ir a visitarla, pues con sus lecciones podía ir viviendo mal que bien. Pero, hacía 6 semanas, había acudido a su memoria la dirección de la vieja. Tenía 2 cosas para empeñar, un viejo reloj de plata de su padre y un anillo con 3 piedrecillas rojas que su hermana le había entregado en el momento de separarse para que tuviera un recuerdo de ella. Decidió empeñar el anillo. Cuando vio a Elena Ivanovna, aunque no sabía nada de ella, sintió una repugnancia invencible. Después de recibir 2 pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una mesa casi vecina a la suya estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto nunca y por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y se disponían a tomar el té. De improviso, Raskolnikov oyó que el estudiante daba al oficial la dirección de Elena Ivanovna y empezaba a hablarle de ella. Esto le llamó la atención, hacía solo un momento que la había dejado y ya estaba oyendo hablar de la vieja. Sin duda, esto no era sino una simple coincidencia, pero su ánimo estaba dispuesto a entregarse a una impresión obsesionante y no le faltó ayuda para ello. El estudiante empezó a dar a su amigo detalles acerca de Elena Ivanovna. Es una mujer única. En su casa siempre puede uno procurarse dinero. Es rica como un judío y podría prestar 5.000 rublos de una vez. Sin embargo, no desprecia las operaciones de 1 rublo. Casi todos los estudiantes tenemos tratos con ella. Pero qué miserable es. Y empezó a darle detalles de su maldad. Bastaba que uno dejara pasar un día después del vencimiento para que se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la 1/4 parte de su valor y cobra el 5 y hasta el 6% de interés mensual. El estudiante, que estaba hablador, dijo también que la usurera tenía una hermana, Lisbeth, y que la menuda y horrible vieja la vapuleaba sin ningún miramiento, a pesar de que Lisbeth medía aproximadamente 1,80 m de altura. «Una mujer fenomenal», exclamó el estudiante, echándose a reír. Desde este momento, el tema de la charla fue Lisbeth. El estudiante hablaba de ella con un placer especial y sin dejar de reír. El oficial, que le escuchaba atentamente, le rogó que le enviara a Lisbeth para comprarle alguna ropa interior que necesitaba. Raskolnikov no perdió una sola palabra de la conversación y se enteró de ciertas cosas. Lisbeth era medio hermana de Elena, tuvieron madres diferentes y mucho más joven que ella, pues tenía 35 años. La vieja la hacía trabajar noche y día. Además de que guisaba y lavaba la ropa para su hermana y ella, cosía y fregaba suelos fuera de casa, y todo lo que ganaba se lo entregaba a Elena. No se atrevía a aceptar ningún encargo, ningún trabajo, sin la autorización de la vieja. Sin embargo, Elena, Lisbeth lo sabía, había hecho ya testamento y, según él, su hermana solo heredaba los muebles. Dinero, ni un céntimo, lo legaba todo a un monasterio del distrito de N para pagar una serie perpetua de oraciones por el descanso de su alma. Lisbeth procedía de la pequeña burguesía del Chin. Era una mujer desgalichada, de talla desmedida, de piernas largas y torcidas y pies enormes, como toda su persona, siempre calzados con zapatos ligeros. Lo que más asombraba y divertía al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente encinta. «¿Pero no has dicho que no vale nada?», inquirió el oficial. «Tiene la piel negruzca y parece un soldado disfrazado de mujer, pero no puede decirse que sea fea.
Su cara no está mal, y menos sus ojos. La prueba es que gusta mucho. Es tan dulce, tan humilde, tan resignada. La pobre no sabe decir a nada que no, hace todo lo que le piden. ¿Y su sonrisa? Ah, su sonrisa es encantadora. Ya veo que a ti también te gusta, dijo el oficial, echándose a reír. Por su extravagancia. En cambio, a esa maldita vieja, la mataría y le robaría sin ningún remordimiento, palabra, exclamó con vehemencia el estudiante. El oficial lanzó una nueva carcajada, y Raskolnikov se estremeció. Qué extraño era todo aquello. Oye, dijo el estudiante, cada vez más acalorado, quiero exponerte una cuestión seria. Naturalmente, he hablado en broma, pero escucha. Por un lado tenemos una mujer insensato, vieja, enferma, mezquina, perversa, que no es útil a nadie, sino que, por el contrario, es toda maldad y ni ella misma sabe por qué vive. Mañana morirá de muerte natural. ¿Me sigues? ¿Comprendes? Sí, afirmó el oficial, observando atentamente a su entusiasmado amigo. Continuó. Por otro lado tenemos fuerzas frescas, jóvenes, que se pierden, faltas de sostén, por todas partes, a miles. 100, 1000 obras útiles se podrían mantener y mejorar con el dinero que esa vieja destina a un monasterio. Centenares, tal vez millares de vidas, se podrían encauzar por el buen camino, multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte, de los hospitales para enfermedades venéreas, todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el crimen, el pequeño crimen, quedaría ampliamente compensado por los millares de buenas acciones del criminal? A cambio de una sola vida, miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, 100 vidas. Es una cuestión puramente aritmética. Además, ¿qué puede pesar en la balanza social la vida de una anciana esmirriada, estúpida y cruel? No más que la vida de un piojo o de una cucaracha. Y yo diría que menos, pues esa vieja es un ser nocivo, lleno de maldad, que mina la vida de otros seres. Hace poco le mordió un dedo a Lisbeth y casi se lo arranca. Sin duda, admitió el oficial, no merece vivir. Pero la naturaleza tiene sus derechos. Alto. A la naturaleza se la corrige, se la dirige. De lo contrario, los prejuicios nos aplastarían. No tendríamos ni siquiera un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia, y no tengo nada que decir en contra, pero me pregunto qué concepto tenemos de ellos. Ahora voy a hacerte otra pregunta. No, perdona, ahora me toca a mí, yo también tengo algo que preguntarte. Te escucho. Pues bien, la pregunta es esta. Has hablado con elocuencia, pero dime, ¿serías capaz de eliminar a esa vieja con tus propias manos? Claro que no, estoy hablando en nombre de la justicia. No se trata de mí. Pues yo creo que si tú no te atreves a hacerlo, no puedes hablar de justicia. Ahora vamos a jugar otra partida. Raskolnikov se sentía profundamente agitado. Ciertamente, aquello no eran más que palabras, una conversación de las más corrientes sostenida por gente joven. Más de una vez había oído charlas análogas con algunas variantes y sobre temas distintos. Pero, ¿por qué había oído expresar tales pensamientos en el momento mismo en que ideas idénticas habían germinado en su cerebro? ¿Y por qué, cuando acababa de salir de casa de Alena Ivanovna con aquella idea embrionaria en su mente, había ido a sentarse al lado de unas personas que estaban hablando de la vieja? Esta coincidencia le parecía siempre extraña. La insignificante conversación de café ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante todo el desarrollo del plan. Ciertamente, pareció haber intervenido en todo ello la fuerza del destino. Al regresar de la plaza se dejó caer en el diván y estuvo inmóvil una hora entera. Entretanto, la oscuridad había invadido la habitación. No tenía velas.
Por otra parte, ni siquiera pensó en encender una luz. Más adelante, nunca pudo recordar si había pensado algo en aquellos momentos. Finalmente, sintió de nuevo escalofríos de fiebre y pensó con satisfacción que podía acostarse en el diván sin tener que quitarse la ropa. Pronto se sumió en un sueño pesado como el plomo. Durmió largamente y casi sin soñar. A las 10 de la mañana siguiente, Nastasia entró en la habitación. No conseguía despertarlo. Le llevaba pan y un poco de té en su propia tetera como el día anterior. ¿Todavía acostado?, gritó, indignada. No haces más que dormir. Raskolnikov se levantó con un gran esfuerzo. Le dolía la cabeza. Dio una vuelta por el cuarto y volvió a echarse en el diván. «¿Otra vez a dormir?», exclamó Nastasia. «¿Es que estás enfermo?». Raskolnikov no contestó. «¿Quieres té?». Más tarde, repuso el joven penosamente. Luego cerró los ojos y se volvió de cara a la pared. Nastasia estuvo un momento contemplándolo. «A lo mejor está enfermo de verdad», murmuró mientras se marchaba. A las 2 volvió a aparecer con la sopa. Él estaba todavía acostado y no había probado el té. Nastasia se sintió incluso ofendida y empezó a zarandearlo. «¿A qué viene tanta modorra?», gruñó, mirándole con desprecio. Él se sentó en el diván pero no pronunció ni una palabra. Permaneció con la mirada fija en el suelo. «Bueno, ¿pero estás enfermo o qué?», preguntó Nastasia. Esta segunda pregunta quedó tan sin respuesta como la primera. «Debes salir», dijo Nastasia tras un silencio. «Te conviene tomar un poco el aire. Comerás, ¿verdad?». Más tarde, balbuceó débilmente Raskolnikov. «Ahora vete», y reforzó estas palabras con un ademán. Ella permaneció todavía un momento en el cuarto, mirándolo con un gesto de compasión. Luego se fue. Minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, contempló largamente la sopa y el té, cogió la cuchara y empezó a comer. Dio 3 o 4 cucharadas, sin apetito, maquinalmente. Se le había calmado el dolor de cabeza. Cuando terminó de comer se echó de nuevo en el diván. Pero no pudo dormir y se quedó inmóvil, de bruces, con la cabeza hundida en la almohada. Soñaba, y su sueño era extraño. Se imaginaba estar en África, en Egipto. La caravana con la que iba se había detenido en un oasis. Los camellos estaban echados, descansando. Las palmeras que los rodeaban balanceaban sus tupidos penachos. Los viajeros se disponían a comer, pero Raskolnikov prefería beber agua de un riachuelo que corría cerca de él con un rumoreo cantarín. El aire era deliciosamente fresco. El agua, fría y de un azul maravilloso, corría sobre un lecho de piedras multicolores y arena blanca con reflejos dorados. De súbito, las campanadas de un reloj resonaron claramente en su oído. Se estremeció, volvió a la realidad, levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Entonces recobró por completo la lucidez y se levantó precipitadamente como si lo arrancaran del diván. Se acercó a la puerta de puntillas, la entreabrió cautelosamente y aguzó el oído, tratando de percibir cualquier ruido que pudiera llegar de la escalera. Su corazón latía con violencia. En la escalera reinaba la calma más absoluta, la casa entera parecía dormir. La idea de que había estado sumido desde el día anterior en un profundo sueño, sin haber hecho nada, sin haber preparado nada, le sorprendió. Su proceder era absurdo, incomprensible. Sin duda, eran las campanadas de las 6 las que acababa de ofr. Súbitamente, a su embotamiento y a su inercia sucedió una actividad extraordinaria, desatinada y febril. Sin embargo, los preparativos eran fáciles y no exigían mucho tiempo. Raskolnikov procuraba pensar en todo, no olvidarse de nada. Su corazón seguía latiendo con tal violencia que dificultaba su respiración. Ante todo, había que preparar un nudo corredizo y coserlo en el forro del gabán. Trabajo de un minuto.
Introdujo la mano debajo de la almohada, sacó la ropa interior que había puesto allí y eligió una camisa sucia y hecha jirones. Con varias tiras formó un cordón de unos 5 centímetros de ancho y 35 de largo. Lo dobló en dos, se quitó el gabán de verano, de un tejido de algodón tupido y sólido, el único sobre todo que tenla, y empezó a coser el extremo del cordón debajo del sobaco izquierdo. Sus manos temblaban. Sin embargo, su trabajo resultó tan perfecto que cuando volvió a ponerse el gabán no se veía por la parte exterior el menor indicio de costura. El hilo y la aguja se los había procurado hacía tiempo y los guardaba, envueltos en un papel, en el cajón de su mesa. Aquel nudo corredizo, destinado a sostener el hacha, constituía un ingenioso detalle de su plan. No era cosa de ir por la calle con un hacha en la mano. Por otra parte, si se hubiese limitado a esconder el hacha debajo del gabán, sosteniéndola por fuera, se habría visto obligado a mantener continuamente la mano en el mismo sitio, lo cual habría llamado la atención. El nudo corredizo le permitía llevar colgada el hacha y recorrer así todo el camino, sin riesgo alguno de que se le cayera. Además, llevando la mano en el bolsillo del gabán, podría sujetar por un extremo el mango del hacha e impedir su balanceo. Dada la amplitud de la prenda, que era un verdadero saco, no había peligro de que desde el exterior se viera lo que estaba haciendo aquella mano. Terminada esta operación, Raskolnikov introdujo los dedos en una pequeña hendidura que había entre el diván turco y el entarimado y extrajo un menudo objeto que desde hacía tiempo tenía allí escondido. No se trataba de ningún objeto de valor, sino simplemente de un trocito de madera pulida del tamaño de una pitillera. Lo había encontrado casualmente un día, durante uno de sus paseos, en un patio contiguo a un taller. Después le añadió una planchita de hierro, delgada y pulida de tamaño un poco menor, que también, y aquel mismo día, se había encontrado en la calle. Juntó ambas cosas, las ató firmemente con un hilo y las envolvió en un papel blanco, dando al paquetito el aspecto más elegante posible y procurando que las ligaduras no se pudieran deshacer sin dificultad. Así apartaría la atención de la vieja de su persona por unos instantes y él podría aprovechar la ocasión. La planchita de hierro no tenía más misión que aumentar el peso del envoltorio, de modo que la usurera no pudiera sospechar, aunque solo fuera por unos momentos, que la supuesta prenda de empeño era un simple trozo de madera. Raskolnikov lo había guardado todo debajo del diván, diciéndose que ya lo retiraría cuando lo necesitara. Poco después oyó voces en el patio. Ya son más de las 6. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Corrió a la puerta, escuchó, cogió su sombrero y empezó a bajar la escalera cautelosamente, con paso silencioso, felino. Le faltaba la operación más importante, robar el hacha de la cocina. Hacía ya tiempo que había elegido el hacha como instrumento. Él tenía una especie de podadera, pero esta herramienta no le inspiraba confianza y todavía desconfiaba más de sus fuerzas. Por eso había escogido definitivamente el hacha. Respecto a estas resoluciones, hemos de observar un hecho sorprendente: a medida que se afirmaban, le parecían más absurdas y monstruosas. A pesar de la lucha espantosa que se estaba librando en su alma, Raskolnikov no podía admitir en modo alguno que sus proyectos llegaran a realizarse. Es más, si todo hubiese quedado de pronto resuelto, si todas las dudas se hubiesen desvanecido y todas las dificultades se hubiesen allanado, él, seguramente, habría renunciado en el acto a su proyecto, por considerarlo disparatado, monstruoso. Pero quedaban aún infinidad de puntos por dilucidar, numerosos problemas por resolver. Procurarse el hacha era un detalle insignificante que no le inquietaba lo más mínimo. Si todo fuera tan fácil. Al atardecer, Nastasia no estaba nunca en casa, o pasaba a la de algún vecino o bajaba a las tiendas. Y siempre se dejaba la puerta abierta. Estas ausencias eran la causa de las continuas amonestaciones que recibía de su dueña.
Así, bastaría entrar silenciosamente en la cocina y coger el hacha, y después, una hora más tarde, cuando todo hubiera terminado, volver a dejarla en su sitio. Pero esto último tal vez no fuera tan fácil. Podía ocurrir que cuando él volviera y fuese a dejar el hacha en su sitio, Nastasia estuviera ya en la casa. Naturalmente, en este caso, él tendría que subir a su aposento y esperar una nueva ocasión. Pero ¿y si ella, entre tanto, advertía la desaparición del hacha y la buscaba primero y después empezaba a dar gritos? He aquí cómo nacen las sospechas o, cuando menos, cómo pueden nacer. Sin embargo, esto no eran sino pequeños detalles en los que no quería pensar. Por otra parte, no tenía tiempo. Solo pensaba en la esencia del asunto, los puntos secundarios los dejaba para el momento en que se dispusiera a obrar. Pero esto último le parecía completamente imposible. No concebía que pudiera dar por terminadas sus reflexiones, levantarse y dirigirse a aquella casa. Incluso en su reciente ensayo, es decir, la visita que había hecho a la vieja para efectuar un reconocimiento definitivo en el lugar de la acción, distó mucho de creer que obraba en serio. Se había dicho, vamos a ver, hagamos un ensayo, en vez de limitarnos a dejar correr la imaginación. Pero no había podido desempeñar su papel hasta el último momento, habíase indignado contra sí mismo. No obstante, parecía que desde el punto de vista moral se podía dar por resuelto el asunto. Su casuística, cortante como una navaja de afeitar, había segado todas las objeciones. Pero cuando ya no pudo encontrarlas dentro de él, en su espíritu, empezó a buscarlas fuera, con la obstinación propia de su esclavitud mental, deseoso de hallar un garfio que lo retuviera. Los imprevistos y decisivos acontecimientos del día anterior lo gobernaban de un modo poco menos que automático. Era como si alguien le llevara de la mano y le arrastrara con una fuerza irresistible, ciega, sobrehumana, como si un pico de sus ropas hubiera quedado prendido en un engranaje y él sintiera que su propio cuerpo iba a ser atrapado por las ruedas dentadas. Al principio, de esto hacía ya bastante tiempo, lo que más le preocupaba era el motivo de que todos los crímenes se descubrieran fácilmente, de que la pista del culpable se hallara sin ninguna dificultad. Raskolnikov llegó a diversas y curiosas conclusiones. Según él, la razón de todo ello estaba en la personalidad del criminal más que en la imposibilidad material de ocultar el crimen. En el momento de cometer el crimen, el culpable estaba afectado de una pérdida de voluntad y raciocinio, a los que sustituía una especie de inconsciencia infantil, verdaderamente monstruosa, precisamente en el momento en que la prudencia y la cordura le eran más necesarias. Atribuía este eclipse del juicio y esta pérdida de la voluntad a una enfermedad que se desarrollaba lentamente, alcanzaba su máxima intensidad poco antes de la perpetración del crimen, se mantenía en un estado estacionario durante su ejecución y hasta algún tiempo después, el plazo dependía del individuo y terminaba al fin como terminan todas las enfermedades. Raskolnikov se preguntaba si era esta enfermedad la que motivaba el crimen, o si el crimen, por su misma naturaleza, llevaba consigo fenómenos que se confundían con los síntomas patológicos. Pero era incapaz de resolver este problema. Después de razonar de este modo, se dijo que él estaba a salvo de semejantes trastornos morbosos y que conservaría toda su inteligencia y toda su voluntad durante la ejecución del plan, por la sencilla razón de que este plan no era un crimen. No expondremos la serie de reflexiones que le llevaron a esta conclusión. Solo diremos que las dificultades puramente materiales, el lado práctico del asunto, le preocupaba muy poco. Bastaría, se decía, que conserve toda mi fuerza de voluntad y toda mi lucidez en el momento de llevar la empresa a la práctica. Entonces es cuando habrá que analizar incluso los detalles más ínfimos. Pero este momento no llegaba nunca, por la sencilla razón de que Raskolnikov no se sentía capaz de tomar una resolución definitiva.
Así, cuando sonó la hora de obrar, todo le pareció extraordinario, imprevisto como un producto del azar. Antes de que terminara de bajar la escalera, ya le había desconcertado un detalle insignificante. Al llegar al rellano donde se hallaba la cocina de su patrona, cuya puerta estaba abierta como de costumbre, dirigió una mirada furtiva al interior y se preguntó si, aunque Nastasia estuviera ausente, no estaría en la cocina la patrona. Y aunque no estuviera en la cocina, sino en su habitación, tendría la puerta bien cerrada. Si no era así, podría verle en el momento en que él cogía el hacha. Tras estas conjeturas, se quedó petrificado al ver que Nastasia estaba en la cocina y, además, ocupada. Iba sacando ropa de un cesto y tendiéndola en una cuerda. Al aparecer Raskolnikov, la sirvienta se volvió y le siguió con la vista hasta que hubo desaparecido. Él pasó fingiendo no haberse dado cuenta de nada. No cabía duda, se había quedado sin hacha. Este contratiempo le abatió profundamente. ¿De dónde me había sacado yo?, me preguntaba mientras bajaba los últimos escalones, que era seguro que Nastasia se habría marchado a esta hora. Estaba anonadado, incluso experimentaba un sentimiento de humillación. Su furor le llevaba a mofarse de sí mismo. Una cólera sorda, salvaje, hervía en él. Al llegar a la entrada se detuvo indeciso. La idea de irse a pasear sin rumbo no le seducía, la de volver a su habitación todavía menos. Haber perdido una ocasión tan magnífica, murmuró, todavía inmóvil y vacilante, ante la oscura garita del portero, cuya puerta estaba abierta. De pronto se estremeció. En el interior de la garita, a 2 pasos de él, debajo de un banco que había a la izquierda, brillaba un objeto. Raskolnikov miró en torno de él. Nadie. Se acercó a la puerta andando de puntillas, bajó los 2 escalones que había en el umbral y llamó al portero con voz apagada. No está, pero no debe de andar muy lejos puesto que ha dejado la puerta abierta. Se arrojó sobre el hacha, pues era un hacha. El brillante objeto, la sacó de debajo del banco, donde estaba entre 2 leños, la colgó inmediatamente en el nudo corredizo, introdujo las manos en los bolsillos del gabán y salió de la garita. Nadie le había visto. No es mi inteligencia la que me ayuda, sino el demonio, se dijo con una sonrisa extraña. Esta feliz casualidad le enardeció extraordinariamente. Ya en la calle, echó a andar tranquilamente, sin apresurarse, con objeto de no despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes y, desde luego, no fijaba su vista en ninguno, su deseo era pasar lo más inadvertido posible. De súbito se acordó de que su sombrero atraía las miradas de la gente. ¡Qué estúpido he sido! Anteayer tenía dinero, habría podido comprarme una gorra. Y añadió una imprecación que le salió de lo más hondo. Su mirada se dirigió casualmente al interior de una tienda y vio un reloj que señalaba las 7:10. No había tiempo que perder. Sin embargo, tenía que dar un rodeo, pues quería entrar en la casa por la parte posterior. Cuando últimamente pensaba en la situación en que se hallaba en aquel momento, se figuraba que se sentiría aterrado. Pero ahora veía que no era así, no experimentaba miedo alguno. Por su mente desfilaban pensamientos, breves, fugitivos, que no tenían nada que ver con su empresa. Cuando pasó ante los jardines Yusupov, se dijo que en sus plazas se debían construir fuentes monumentales para refrescar la atmósfera, y seguidamente empezó a conjeturar que si el jardín de verano se extendiera hasta el campo de Marte e incluso se uniera al Parque Miguel, la ciudad ganaría mucho con ello. Luego se hizo una pregunta sumamente interesante: ¿por qué los habitantes de las grandes poblaciones tienen la tendencia, incluso cuando no los obliga la necesidad, a vivir en los barrios desprovistos de jardines y fuentes, sucios, llenos de inmundicias y, en consecuencia, de malos olores? Entonces recordó sus propios paseos por la plaza del mercado y volvió momentáneamente a la realidad.
¿Qué cosas tan absurdas se le ocurren a uno? Lo mejor es no pensar en nada. Sin embargo, seguidamente, como en un relámpago de lucidez, se dijo: así les ocurre, sin duda, a los condenados a muerte, cuando los llevan al lugar de la ejecución, se aferran mentalmente a todo lo que ven en su camino. Pero rechazó inmediatamente esta idea. Ya estaba cerca, ya veía la casa. Allí estaba su gran puerta cochera. En esto, un reloj dio una campanada. Las 7:30 ya. Imposible, ese reloj va adelantado. Pero también esta vez tuvo suerte. Como si la cosa fuera intencionada, en el momento en que él llegó ante la casa penetraba por la gran puerta un carro cargado de heno. Raskolnikov se acercó a su lado derecho y pudo entrar sin que nadie lo viese. Al otro lado del carro había gente que disputaba, oyó sus voces. Pero ni nadie le vio a él ni él vio a nadie. Algunas de las ventanas que daban al gran patio estaban abiertas, pero él no levantó la vista, no se atrevió. La escalera que conducía a casa de Alena Ivanovna estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov se dirigió a ella y se detuvo con la mano en el corazón como si quisiera frenar sus latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo, aguzó el oído y empezó a subir paso a paso sigilosamente. No había nadie, las puertas estaban cerradas, pero al llegar al segundo piso, vio una abierta de par en par. Pertenecía a un departamento deshabitado, en el que trabajaban unos pintores. Estos hombres ni siquiera vieron a Raskolnikov, pero él se detuvo un momento y se dijo: aunque hay 2 pisos sobre este, habría sido preferible que no estuvieran aquí esos hombres. Continuó enseguida la ascensión y llegó al 4.º piso. Allí estaba la puerta de las habitaciones de la prestamista. El departamento de enfrente seguía desalquilado, a juzgar por las apariencias, y el que estaba debajo mismo del de la vieja, en el tercero, también debía de estar vacío, ya que de su puerta había desaparecido la tarjeta que Raskolnikov había visto en su visita anterior. Sin duda, los inquilinos se habían mudado. Raskolnikov jadeaba. Estuvo un momento vacilando. ¿No será mejor que me vaya? Pero ni siquiera se dio respuesta a esta pregunta. Aplicó el oído a la puerta y no oyó nada. En el departamento de Alena Ivanovna reinaba un silencio de muerte. Su atención se desvió entonces hacia la escalera, permaneció un momento inmóvil, atento al menor ruido que pudiera llegar desde abajo. Luego miró en todas direcciones y comprobó que el hacha estaba en su sitio. Seguidamente se preguntó: ¿no estaré demasiado pálido, demasiado trastornado? ¿Es tan desconfiada esa vieja? Tal vez me convendría esperar hasta tranquilizarme un poco. Pero los latidos de su corazón, lejos de normalizarse, eran cada vez más violentos. Ya no pudo contenerse, tendió lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla y tiró. Un momento después insistió con violencia. No obtuvo respuesta, pero no volvió a llamar. Además de no conducir a nada, habría sido una torpeza. No cabía duda de que la vieja estaba en casa, pero era suspicaz y debía de estar sola. Empezaba a conocer sus costumbres. Aplicó de nuevo el oído a la puerta y sería que sus sentidos se habían agudizado en aquellos momentos, cosa muy poco probable, o el ruido que oyó fue perfectamente perceptible. De lo que no le cupo duda es de que percibió que una mano se apoyaba en el pestillo, mientras el borde de un vestido rozaba la puerta. Era evidente que alguien hacía al otro lado de la puerta lo mismo que él estaba haciendo por la parte exterior. Para no dar la impresión de que quería esconderse, Raskolnikov movió los pies y refunfuñó unas palabras. Luego tiró del cordón de la campanilla por tercera vez, sin violencia alguna, discretamente, con objeto de no dejar traslucir la menor impaciencia. Este momento dejaría en él un recuerdo imborrable. Y cuando, más tarde, acudía a su imaginación con perfecta nitidez,
No comprendía cómo había podido desplegar tanta astucia en aquel momento en que su inteligencia parecía extinguirse y su cuerpo paralizarse. Un instante después oyó que descorrían el cerrojo. Fin. Gracias por ver, Wolfie el Curioso. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.